Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo porque hoy, amigos, tenemos chisme, mucho chisme. Y de esos que te dejan con la boca abierta, de esos que te hacen exclamar, no puede ser. Hoy, 9 de septiembre de 2025 y la noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento, y especialmente a los fans de las series turcas, es el bombazo Hande Erçel y Kerem Bürsin. La verdad, el titular ya lo dice todo, ¿verdad? La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Y sí, amigos, lo dice bien claro, sorprende a todos. Ya saben que aquí en el canal nos encanta estar al día con todo lo que sucede en el mundo de las novelas turcas, de las series, de los actores, de todo lo que rodea a este universo que tanto nos apasiona. Y hoy tenemos un temazo. Así que prepárense porque vamos a desmenuzar todo, desde el principio hasta el final. Vamos a hablar de qué ha pasado exactamente, cómo se ha filtrado la noticia, qué se dice, qué piensan los fans, y por supuesto mi opinión personal. Y vamos a añadirle un poquito más de chisme. Pero antes de empezar, y esto es muy importante si eres nuevo por aquí, o si ya nos conoces pero aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Suscríbete al canal. Dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudarás un montón y te asegurarás de estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo de las series turcas. Así que suscríbete. Dale. Ya. Bueno, ahora sí vamos al lío. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que juntos significan amor. ¿Recuerdan? Claro que sí. ¿Recuerdan Love is in the air? ¿Recuerdan a Eda y Serkan, la química, la magia, la locura? La serie que conquistó el mundo. Y con ella, la pareja fuera de la pantalla que nos hacía soñar a todos, Hande y Kerem. Todos los que seguimos la serie, esperábamos ansiosamente noticias sobre su relación fuera del set. Y vaya si las tuvimos, ¿verdad? Fotos, vídeos, declaraciones. Era un cuento de hadas. Para refrescar un poco la memoria, permítanme recordarles a aquellos que tal vez son nuevos en este universo, o que simplemente necesitan un pequeño recordatorio. Love is in the air, conocida en turco como Senkalkapm, no solo fue una serie, fue un fenómeno. La historia de Eda Yildiz, interpretada magistralmente por Hande Erçel, una estudiante de arquitectura que sueña con una beca en el extranjero, y Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, un exitoso arquitecto que se ve obligado a fingir un compromiso con Eda para recuperar el apoyo de su empresa, enganchó a millones de espectadores en todo el mundo. La serie brilló por su guión fresco, sus escenarios impresionantes, la moda que marcaba tendencia, pero sobre todo, por la innegable química entre sus protagonistas. La conexión entre Hande y Kerem era palpable, intensa, y traspasaba la pantalla. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, la complicidad que compartían, era evidente que entre ellos había algo más que una simple relación laboral. Y así, de la ficción a la realidad, nació el romance que todos esperábamos. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de la pareja, tomados de la mano, besándose, compartiendo momentos de su vida cotidiana. Eran la pareja perfecta, el reflejo de la fantasía que la serie nos había vendido. Los fans se volcaron en su apoyo creando comunidades, dedicando edits, y celebrando cada paso de su relación. Parecía que el cuento de hadas que veíamos en la pantalla, se había materializado en la vida real. Pero como en toda historia, no todo es color de rosa. Después de casi 2 años de relación, llegó la noticia que rompió el corazón de muchos, la ruptura. Un duro golpe para los fans, que veían en Hande y Kerem a la pareja ideal. Las razones de la separación fueron motivo de especulación y debate. Que si la distancia, que si las agendas apretadas, que si las diferencias irreconciliables. En ese momento, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y rumores. Algunos fans se negaban a creer la ruptura, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Otros, más realistas, aceptaron la situación, pero lamentaron la pérdida de una pareja que consideraban emblemática. El tiempo pasó y tanto Hande como Kerem continuaron con sus vidas y sus carreras. Hande, como siempre, se mantuvo activa en proyectos profesionales, protagonizando nuevas series y campañas publicitarias. También hemos podido verla disfrutar de su vida personal, compartiendo momentos con amigos y familiares, mostrando una imagen de mujer empoderada y feliz. Kerem, por su parte, se mantuvo un poco más reservado en cuanto a su vida privada.
Continuó trabajando en proyectos internacionales, participando en películas y series. Aunque siempre ha sido discreto, de vez en cuando, hemos podido vislumbrar algunos detalles de su vida personal a través de sus redes sociales, donde comparte sus viajes, sus aficiones y su día a día. Y ahora, la noticia que ha explotado en las últimas horas: Hande y Kerem, juntos de nuevo. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y sobre todo, ¿por qué? La información, como suele ocurrir en estos casos, ha comenzado a circular en las redes sociales, especialmente en Twitter, y desde allí se ha propagado como la pólvora. Al parecer, las primeras imágenes filtradas muestran a Hande y Kerem juntos, muy cercanos, en un evento privado, una fiesta. Las fotos son borrosas, es cierto, pero no hay duda, son ellos. Se les ve sonriendo, conversando e incluso, tomados de la mano. Para ser más precisos, los rumores comenzaron a tomar fuerza el día 8 de septiembre de 2025, cuando un usuario de Twitter, con una cuenta verificada y una reputación de tener información privilegiada sobre el mundo del entretenimiento turco, publicó una serie de mensajes crípticos que insinuaban un reencuentro sorpresa. Los mensajes, llenos de emojis y referencias a Love is in the air, generaron una gran expectativa entre los fans. Poco después comenzaron a circular las primeras fotos, tomadas en un evento privado celebrado en Estambul. Las imágenes, aunque de baja calidad, mostraban a Hande y Kerem juntos, en lo que parecía ser una reunión íntima. Se les veía sonriendo, charlando animadamente y en algunas fotos, tomados de la mano. La noticia se extendió rápidamente por todas las plataformas digitales, y pronto se convirtió en el tema más comentado en las redes sociales. Los hashtags #Hande Ercel y #Kerembursin se convirtieron en trending topics, y los fans no paraban de compartir sus reacciones, sus teorías y sus esperanzas. El impacto de la noticia fue inmediato. Los medios de comunicación turcos, siempre al acecho de cualquier novedad sobre las celebridades más populares, se volcaron en la cobertura del evento. Periódicos, revistas y programas de televisión dedicaron amplios espacios a analizar las fotos, a especular sobre las razones del reencuentro y a recopilar las reacciones de los fans. El mundo entero quedó en shock, ya que nadie esperaba verlos juntos de nuevo. La sorpresa fue tal, que la noticia eclipsó otros eventos importantes que estaban sucediendo en el mundo del entretenimiento turco. Hande y Kerem volvían a acaparar la atención. Y claro, las reacciones no se han hecho esperar. Los fans, como era de esperar, enloquecieron. Han pasado de la incredulidad a la euforia, a la especulación. ¿Es una reconciliación oficial? ¿Es un reencuentro casual? ¿Es un truco publicitario? Las preguntas son muchísimas. Los medios de comunicación turcos, por supuesto, también se han hecho eco de la noticia. Algunos aseguran que se trata de un secreto a voces, que ambos han estado viéndose en secreto durante un tiempo. Otros, más cautelosos, prefieren esperar a una confirmación oficial por parte de los protagonistas. Las reacciones de los fans fueron de lo más variadas. Algunos celebraron la noticia con euforia, expresando su alegría por ver a Hande y Kerem juntos de nuevo. Otros, más escépticos, se mostraron cautelosos, esperando a que los propios actores confirmaran la noticia. Y no faltaron aquellos que expresaron su preocupación por la presión mediática que podría ejercerse sobre la pareja. En las redes sociales se multiplicaron los mensajes de apoyo y cariño, y los fans crearon montajes, vídeos y edits recordando los momentos más románticos de la serie y de su relación fuera de la pantalla. Los hashtags #Hande Kerem Forever y #Eda Serkan Reunión se convirtieron en tendencia, y los fans de todo el mundo se unieron para expresar su apoyo a la pareja. ¿Y qué se dice? Pues se dice de todo. Que ambos se han dado cuenta de que se echan de menos, que el amor que sentían nunca desapareció, que se han reencontrado en un momento en el que ambos están más maduros y han aprendido de sus errores. También se dice que sus familias están felices con la noticia, y que incluso ya estarían planeando una boda. ¡Guau! Esto último, claro, son rumores sin confirmar. Pero, ¿quién sabe? Los rumores sobre las posibles razones del reencuentro son múltiples. Algunos afirman que Hande y Kerem nunca dejaron de amarse, y que la distancia y las agendas apretadas fueron los principales motivos de su separación. Otros sugieren que ambos han madurado y han aprendido de sus errores, y que ahora están listos para dar una nueva oportunidad a su relación.
También se especula sobre la posibilidad de que Hande y Kerem estén planeando un proyecto profesional juntos, y que el reencuentro sea una estrategia para promocionar dicho proyecto. Sin embargo, esta teoría no ha sido confirmada ni desmentida por ninguna fuente oficial. En cuanto a la posibilidad de una boda, los rumores son aún más especulativos. Algunas fuentes aseguran que las familias de Hande y Kerem están felices con la noticia, y que ya estarían planeando una celebración. Sin embargo, esta información no ha sido corroborada, y se considera que se trata de un simple rumor. Por supuesto, no podemos hablar de esta noticia sin mencionar el impacto que tendrá en sus carreras. Recordemos que Hande y Kerem son dos de los actores más populares de Turquía, y su relación siempre ha generado muchísimo interés. Si confirman su reconciliación, la prensa estará encima de ellos constantemente y cualquier movimiento, cualquier foto, cualquier declaración, será noticia de primera plana. Esto por un lado puede ser positivo, ya que les dará aún más visibilidad. Pero por otro lado, también puede ser un arma de doble filo, ya que estarán expuestos a la presión mediática y a la opinión pública. El impacto en sus carreras podría ser significativo, tanto en términos positivos como negativos. Por un lado, la reconciliación podría generar un gran interés por sus proyectos profesionales, atrayendo a nuevos fans y aumentando la visibilidad de sus trabajos. Por otro lado, la presión mediática y la constante exposición podrían afectar negativamente a su vida personal y a su carrera, generando estrés y dificultando el desarrollo de sus proyectos. En cuanto a los proyectos futuros, se especula sobre la posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a trabajar juntos, ya sea en una nueva serie, en una película, o en alguna campaña publicitaria. Sin embargo, hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial sobre este tema. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué pienso yo? Bueno, como fan de Love is in the Air, como fan de Hande y Kerem, no puedo evitar sentirme feliz. Me encantaría que fueran felices juntos. Creo que hacen una pareja preciosa, que tienen una química increíble, y que, seamos sinceros, nos hacen soñar. Por supuesto, también soy consciente de que una reconciliación no siempre es fácil. Requiere esfuerzo, compromiso y, sobre todo, ganas de luchar por la relación. Pero si realmente se quieren, si realmente están dispuestos a perdonar y a empezar de nuevo, creo que pueden tener un futuro muy bonito juntos. Y aquí es donde entramos nosotros, los fans. Ya hemos visto a través de los años que las telenovelas turcas pueden ser tan intensas como la vida misma. Y en este caso, no es diferente. Debemos ser pacientes, respetuosos y esperar que ellos mismos confirmen o desmientan la noticia. No podemos presionarlos. Lo mejor es darles su espacio y su tiempo y desearles lo mejor, sea cual sea su decisión. Pero, ¿y ustedes qué opinan? ¿Están tan sorprendidos como yo? ¿Creen que esta reconciliación es real? ¿O piensan que es un simple rumor? ¿Les gustaría que Hande y Kerem estuvieran juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Y ahora, para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, hemos descubierto, o mejor dicho, hemos hablado sobre la bomba que ha explotado en el mundo del entretenimiento, Hande y Kerem, juntos de nuevo. Hemos analizado las imágenes filtradas, las reacciones de los fans, las especulaciones de los medios y mi opinión personal. Hemos hablado sobre el impacto que tendrá en sus carreras y sobre la importancia de respetar su privacidad. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya dejado con ganas de más. Muchísimas gracias por ver el vídeo. De verdad, su apoyo es fundamental para mí. Y ahora, para terminar, no olviden darle me gusta a este vídeo, si les ha gustado. Compartirlo con sus amigos, con otros fans de las series turcas, para que todos estén al día. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Recuerden chisme, análisis, y todo sobre el mundo de las series turcas, aquí en este canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.